de la publicidad. Servicio informativo Notihoy. Debate y expresión con la noticia como debe ser. Como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 18 minutos. Amigos y amigas, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las enmiendas constitucionales del año 2015. Así es. Ya vamos a analizar el alcance que tiene esto. Entre las enmiendas constitucionales, ustedes recordarán, se declaró a la comunicación como servicio público. Entre otros aspectos, hoy quisiéramos centrarnos en este tema partiendo obviamente del análisis de la acción de la Corte Constitucional. En las próximas emisiones para el lunes analizaremos otros temas. Ayer hubo reacciones de varios actores sociales a propósito del tema. Los trabajadores convocaron a una rueda de prensa y dieron a conocer su enhorabuena por las hubo reformas a la ley de servicio público, en fin. Hemos invitado esta mañana al doctor Rafael Ollarte, analista experto jurídico, al doctor Mauricio Alarcón, que es miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dos juristas de reconocida trayectoria en nuestro país. Qué grato será conocer las opiniones técnicas de dos expertos en esta materia. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo inicio el diálogo con el doctor Ollarte, recabando de usted justamente su opinión. Partamos de esta decisión que ha tardado algunos años, desde el año 2015, desde que se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad sobre el tema, pero caramba, primero aprobó la Corte, ahora dice que es inconstitucional. ¿Cuál es la lectura jurídica del tema, doctor Ollarte? Bienvenido, buen día. Buenos días, qué placer estar con ustedes, con don Mauricio Larcón y con toda la audiencia de Notihoy. La primera aclaración, ningún se han devorado. No. Ninguno. No. En la práctica. O sea, esto, a ver, creer que estos gatos se han demorado 3 años, que es demorarse, es no conocer a la Corte Constitucional impresentable que tenemos. Esto. O sea, ¿cómo no tener Corte? Ya. Si la Corte se demora 6 años, para el común de los mortales 6 años. O sea, cuando ya el fallo ni te sirve. Señor Contralor, atender. Hay gente que cobra sueldo por no trabajar. ¿Ya? Esto es entre medio, ¿no? Y no lo digo hoy día, lo he dicho hace varios años. ¿Ya? Luego, entonces se ha demorado poquito en relación con otras cuestiones. Que como de costumbre es inoportuno, bueno, resulta inoportuno. Yeah. La primera reacción que se tuvo es, y por parte del correísmo descarado, comenzando por el jefe mayor de Bélgica, descarado absolutamente, a criticar su corte de bolsillo. O sea, escuchar a un correísta criticar esta corte es para matarse de la risa, o en mi caso, ¿no? indignarse, porque la risa se te pasa y te entra la indignación. ¿De qué me estás hablando, viejito? ¿Acaso la nombraron los otros? Vos las has nombrado, son tus panas, son tus amigos, han hecho lo que se les ha dado la gana, con tu venia. Lo que pasa es que ahora te ha cabreado porque te han echado abajo las enmiendas 2015. Pero no de manera unánime. Entonces, ¿qué dice estos amigos verdes? Que lo siguen siendo, aunque estén con el uno o con el otro. Es que se está contradiciendo. ¿Cómo sabes eso? Es decir, ¿tú crees acaso que la Corte lo que está diciendo hoy día es el procedimiento de enmienda no era el adecuado? Cuando eso ya lo pronunció en el año 2014. No, la cosa no ha ido por ahí. Algunos dijimos en algún momento, ¿será que han hecho control de fondo? Pese a que la ley correísta de garantías jurisdiccionales del año 2009 indicó que el control constitucional en materia de enmienda es solo formal, es decir, solo por trámite. Y al parecer es así, porque nos han dicho que el gran vicio de inconstitucionalidad de esto es un vicio inventado por la Corte, que se aprobó en bloque. Es que si se tenía que aprobarse artículo por artículo y no en bloque. Bueno, te comento, mi querido amigo, que tú solamente tienes 3 requisitos formales en la Constitución para enmendarla, aparte de la iniciativa del 1/3, bien, el doble debate, el plazo de espera de 1 año entre primer y segundo debate y los 2/3.
Como nuestra ley correísta de la función legislativa del 2009 no establece cuál es el trámite que debe seguir la enmienda, no te dice, en el primer debate se hará esto, el informe de comisión deberá contener esto, para el segundo debate tal cosa, se incluirá en el orden del día. No tienes ese detalle. Por analogía, han aplicado el procedimiento ordinario de formación de la ley. Ahora, ahí aparece el sistema de votación inventado también por esta gente. Porque con la ley del 92 tú tenías que votar todo artículo por artículo. Y todos somos testigos de que con la ley del 2009 puedes votar artículo, por capítulos, por secciones, por libros o la iniciativa completa, es decir, en paquete. ¿Cómo se aprobó la ley de comunicación, la ley de garantías, el Código Integral Penal en sus 3 libros, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el 1, el 2 y el 3, el Código de la Producción, el COTAT, todo esto cosa se aprobó en paquetón. Es decir, leyes de 500, 600 artículos aprobadas en 3 horas, 2 horas. Bla, 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 listo, sin debatir. Así se han aprobado y así se aprobó esta enmienda. Resulta que a la Corte hoy día se le ocurre que eso ha sido inconstitucional. ¿Inconstitucional por qué? No entiendo. Porque me tiene que decir cuál es la norma que viola. Es que ha evitado la discusión democrática. Entonces, mijito, toda la legislación correísta ha sido inconstitucional porque nunca hubo la tal discusión democrática. Bueno, luego de esta declaración constitucionalidad que entiendo que ya ha sido notificada, alguien dijo que ya le había notificado, pero tenemos que esperar la publicación en el registro oficial. Todavía no está en detalle, ¿no? Hay gente que está festejando cosas como, la comunicación ha dejado de ser un servicio público, A ver, primera cosa. El vicio declarado, curiosamente, es solo formal. Y digo además curiosamente porque la Corte no solo emitió el dictamen 2014 respecto de la vía de la enmienda, que era la enmienda parlamentaria, que además la oposición nuestra, que es muy simpática, se ha pasado hasta hoy diciendo, que tenía que ser por consulta, que no sé qué. Toma la Constitución, ábrela, déjate de ser ignorante y percátate que si la enmienda es propuesta por el presidente de la República, necesariamente va a la consulta. Es decir, el presidente de la República no puede presentar un proyecto de enmiendas a la Asamblea. Y si la enmienda es presentada por la tercera parte de asambleístas, tiene que ser tramitada por vía parlamentaria, solo por vía parlamentaria, no puede ir a la consulta popular, no hay el cruce. Por eso es que el señor Correa, que a él se le ocurrió esta enmienda, no la presenta él, porque si la presentaba él, tenía que ir a la consulta que perdía. Entonces, ¿qué hace? Va a su corral, toma a sus súbditos, ¿ya? Y les hace presentar a ellos. Entonces la señora Rivadeneira, Vigilio Hernández, etcétera, se fueron ellos así en manada a la Corte a presentar el pedido de dictamen. Ellos. Entonces ellos pusieron la cara. ¿Por qué? Para que el tema no vaya a consulta, sino que formalmente siga el procedimiento parlamentario. Entonces la Corte se dio el lujo fines del año 2015, luego de publicada la enmienda, emitir este auto de verificación. Entonces decían, bueno, si han cumplido o no con la sentencia. Pero hicieron cosas que se criticó hace 3 años. ¿Qué cosa se criticó? Empezaron a justificar la conformidad formal del proyecto. Entonces dicen, mira, se realizó el doble debate, tuvo la mayoría, formalmente está bien, además. Entonces, ¿qué se le dijo? ¿Cómo puede decir esto si pueden presentarse, como en efecto se presentaron, demandas de constitucionalidad formal? Es decir, me estás disipando el criterio. Entonces, claro que habría contradicción. No por el dictamen del 2014, sino por este auto en el que dijo que estaba todo muy bien. Es decir, cuando el señor Correa era el jefe del Estado, entonces tenías que decirle todo lo que se ha hecho por parte de su grupete está bien. Ahora que se ha ido, entonces ahora me lo invento y digo, ha sido inconstitucional. Pero cuidado, constitucionalidad formal, no material. Nadie está diciendo que una de estas enmiendas contradice algo, sino que no cumplió un procedimiento, una formalidad. Y esas cositas como ley de como comunicación de servicio público, estaban en leyes anteriores, antes de la enmienda. En el caso de la comunicación, incluso con la justificación de la Corte con el fallo 2014. Por si acaso nomás voy diciendo, para que no vayan aplaudiendo eso de que la comunicación ha dejado de ser servicio público. Lo es por la ley de la comunicación y por un fallo posterior del 2014. No tiene nada que ver ahí la enmienda 2015. Y entremos en este tema con usted, doctor Alarcón. Bienvenido, buenos días. Buen día, Carmen, buen día, Andrés. Y un gusto compartir este espacio con Rafael. Qué mañana de viernes con este arranque de entrevista, ¿no? Y creo que en esa línea vamos a coincidir indiscutiblemente y estamos frente a un manotazo de ahogado de un grupo de gente que cree que está lavando su imagen de cara a un proceso de evaluación que lleva adelante el Consejo Transitorio. O nos creen muy tontos a los que estamos acá, sí, nos creen. O les creen muy tontos a los del Consejo Transitorio, también como para decir
qué lindo lo que acabamos de hacer, vieron que somos lindos y durante todos estos años no hemos hecho nada, pero ahora sí, vean lo que estamos haciendo. Entonces se transmite un mensaje en la línea de lo que decía precisamente Rafael, ¿no? Se declaran inconstitucionales las enmiendas del 2015. En la práctica, por supuesto, y ya lo hemos dicho, yo no me atrevería a pronunciarme de manera amplia hasta no tener la sentencia publicada en el registro oficial y saber todo, porque además, no me dejará mentir Rafael, salen unas perlas impresionantes de esa Corte Constitucional que da gusto leerlas para reírnos un poco. Así es que veamos cómo mismo es el tema, pero ratificar lo que ya se ha dicho. La inconstitucionalidad es por la forma en la que se aprobaron las enmiendas. ¿Qué implica eso? Es por la forma, que no nos está pero no diciendo, las materias. Pero es que no nos está diciendo la Corte, Carmen. Un análisis de fondo de que la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión y que la comunicación, al ser una parte fundamental de esa expresión, no puede ser bajada a servicio público. No nos está diciendo que el momento en que uno le cataloga la comunicación como servicio público viola estándares internacionales. No hay ese pronunciamiento al parecer. Es en forma. Simplemente se está diciendo no votaron enmienda por enmienda. Exacto. Y eso hace que estas sean inconstitucionales. Entonces, yo sí quiero leer ese análisis, porque lo interesante hubiera sido, y esto es muy importante, que se ataque el fondo. Pero en el caso de la comunicación como servicio público, como bien señalaba Rafael, recordarán ustedes que un grupo de personas presentamos una acción de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación. Y muy fundamentada esa acción de inconstitucionalidad en los estándares internacionales del sistema interamericano, precisamente diciendo que no se puede catalogar como servicio público a un derecho por las razones expuestas y demás. Y en ese entonces la Corte presidida por el señor Pazmiño, quien ahora está en cambio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos decía, están equivocados, porque es perfectamente constitucional y apegado a estándares del sistema interamericano el que, entre muchas cosas, se considere a la comunicación como servicio público. Es decir, como bien dice Rafael, ya hay un pronunciamiento anterior incluso a las enmiendas constitucionales en el que se dice que es constitucional que se declare a la comunicación como servicio público. Así es que el trabalenguas, eso es lo vigente. El trabalenguas, el choque, la contradicción de la que se habla, no va solo en el hecho de yo aprobé el trámite de las enmiendas en 2014-15 y ahora digo que no es así. Viene también por el auto que señalaba Rafael, por la sentencia de la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación, generando algo que en estos momentos no es nada favorable y que es la inseguridad jurídica. No sabemos a qué atenernos. ¿Qué pasa si el día de mañana esa misma Corte Constitucional dice, echémosle un ojo a ver otros procedimientos, otras leyes, y empezamos a sacar inconstitucionalidades de la chistera para satisfacer a un grupo de gente y ver, como digo, si al estilo manotazo de ahogado me puedo quedar los 6 añitos más que me quedan en la Corte Constitucional. Ahora, en este contexto, doctor Ollarte, y un tema medio paralelo, digamos, ante este accionar de la Corte vergonzoso, denigrante, ¿se podría detenerlo ya con una evaluación y una eliminación o cesación de funciones a través de la evaluación de la Corte, del Consejo de Participación? ¿Se está demorando a su juicio? Bueno, a ver, el fallo notificado, el momento que sea notificado, se torna inamovible, ¿ya? Pero yo insisto, verá que solo sería una excepcionalidad formal. Nada más, nada más. A la larga, en algo ayuda, uno dice, ¿no? Pero ese nada más, ¿qué implica? ¿Qué? Que sigue vigente toda la materia. A ver, porque es solamente el procedimiento. El tema de la comunicación de servicio público está en la Ley de Comunicación del 2013. Eso fue objeto de demandas de inconstitucionalidad. La sentencia, la Corte Constitucional falló el año 2014. Y ahí sacó, como suele acostumbrar esta Corte, ponerte autor tal, tipo tal, o sea, el doctrinario X sobre la Constitución. La Constitución no tiene ningún valor. Entonces, vean, no, esto no ha sido retroceder en derechos. Decir que un derecho fundamental ya no es derecho, sino servicio, bueno, y se lanzan los fallos justificando razones por las cuales sí es servicio público. Es decir, no solamente dicen no es inconstitucional, sino que te da razones por las cuales sí es servicio público. Una alfombra, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, le damos la razón y le pongo ahí unos cuantos autores de X fulanos, ¿ya? Y claro, con eso ya uno decía, listo, hasta aquí llegamos. Hace la enmienda 2015
para constitucionalizar eso y otras cositas, por ejemplo, el tema de Fuerzas Armadas, porque, claro, por ejemplo, la Ley de la Defensa Nacional, en la reforma del año 2011, esa no había sido materia de discusión constitucional. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen eso de las funciones complementarias inconstitucionales en la Constitución, es decir, constitucionalizan una ley de 4 años antes. ¿Ya? Ahora, esta cuestión sale del artículo 158 de la Constitución, pero claro, la Ley de la Defensa Nacional sigue diciendo lo que dice respecto de las inconstitucionales funciones complementarias. Entonces, ahora usted tiene una labor parlamentaria, tiene que derogar esa disposición de la Ley de la Defensa Nacional. Naturalmente, en algo ayuda la inconstitucionalidad formal del tema de la comunicación servicio público, porque bien usted podría derogar. ¿Ya? Porque no es que la Corte Constitucional con el fallo 2014 te obliga a decir que la comunicación es necesariamente un servicio público, sino que lo que hace es decir, no es inconstitucional decir que la comunicación es servicio público por tales razones. ¿Ya? Nada más. Entonces, sí, a la larga esto de algo sirve, pero usted siempre requerirá de labor parlamentaria. Claro. Ahora, en el tema de la evaluación, claro, naturalmente el tema se ha demorado y esa cuestión nos ha causado preocupación, porque tú puedes cambiar todo, cámbiame superintendentes, procurador, consejo de la judicatura, todo cámbiame. Si el órgano de cierre de todo es la constitucional. Y no me refiero necesariamente a que una Corte Constitucional como esta, el día de mañana, se saque un fallo anulando todo lo que ha hecho el Consejo de Participación Transitorio, sino que incluso dejando las cosas como están, puede seguir manejando las cosas a través de las sentencias de protección extraordinaria, las cuales se pronuncian sobre el fondo de los temas, las inconstitucionalidades por omisión. Oiga, la Corte Constitucional del Ecuador, a partir de la Constitución 2008, es una cosa muy poderosa, poderosísima. Otra cosa es que esta gente no sepa el poder que tiene. Pero... Y esperemos que no lo sepa, sí, por sí. Dios. Ya. Si con su limitado conocimiento han hecho lo que han hecho, no quiero imaginarme lo que podrían hacer. Claro. El principio y fin de las cuestiones era la Corte. Porque claro, uno dice, miren, todo este tiempo tú puedes hacer maravillas, ¿no? Maravillas. Vean lo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura Transitorio. ¿Qué te descubren? Que en el Guayas, en el edificio tal, había unos cibercafés y que no pagaban el arriendo a la... Sí, yo no digo que está bien, pero uno dice, gran tonteras. ¿Y el resto? Bueno, lo que pasa es que en el tiempo que se demoran las evaluaciones usted puede destruir cosas, hacer gracias. Y ahora lo que puede hacer es empezar a sacar sentencias sobre temas además discutibles y debatibles, que nos pueden parecer muy interesantes, pero que sí sería bueno que los resuelva una corte legítima, pues por lo menos. O sea, el tema como Satia, el tema este tema de las enmiendas, otras lavadas de cara como el caso de César Montaño en la Universidad Andina. Te guardaste el caso 3 años y luego viene a decir, uy, no, bueno, vamos a ver si le podemos pedir algo. El caso cervecero. Pero el caso de la cervecería era una porquería. Ese es impresentable. Y la última decisión que adoptaron diciéndole al ministro que él tiene que decidir a través de mediación, bueno, ni siquiera una cuestión que no tiene presentación. Terrible. Ya no siga hablando, que lo veo que algo le va a dar. Es que el problema no es lo que ya han decidido, sino que con qué gracia nos saldrán la próxima semana, pues, hijito. Cada vez porque además, a ver, tienes una corte que 10 años ha hecho esto. Verá el fallo. Lo más probable es que digan 5 votos a favor de los jueces y juezas tales, ¿ya? ¿Y cuáles? Y con la ausencia de 4. O sea, los 4 no estuvieron en la sesión y no llamaste alternos. Entonces, con la ausencia, ¿por qué? ¿Por qué no quieres emitir el voto salvado? Flojo de porquería. Ahora, o sea, si tú no estás de acuerdo, emite el voto disidente, pues emite el voto salvado. O si estás de acuerdo con el resultado y no con las consideraciones, emite el voto concurrente. Pero te la ahorras. Tú recibes fallos así que uno dice, a ver, pero si el tribunal se integra por 9 miembros, no por 5. ¿Cómo si me dicen que el fallo ha sido dictado por 5? Díganme que hay 5 votos a favor y 4 en contra, que es otra cosa. Pero no te dicen eso, así nomás. Ahora, doctor Alarcón, ¿qué pasa con toda la normativa? Después de esta sentencia, ¿la normativa permanece en vigencia todavía? Es que esto es como digo, es bastante gracioso. Yo estoy esperando la sentencia porque de lo que se va filtrando de su contenido, se dice que además, siendo una revisión de inconstitucionalidad en la forma, le da a la Asamblea Nacional 1 año para ajustar normativa. Capaz que la Asamblea Nacional entonces dice, vamos a votar las enmiendas una por una y subsanemos el error. O sea, es que son cosas de locos, claro. Porque no es que está al resolver el fondo, como estamos diciendo, de la comunicación como servicio público, ordenándole a la Asamblea, revise la ley orgánica de comunicación para que se ajuste a lo que manda un sistema de derecho. No,
tiene un año para ajustar la normativa. Preguntémonos qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Yo no sé, sinceramente, yo espero leer esa sentencia, porque yo creo que si ya nos han tenido acostumbrados durante todo este tiempo a leer unas cosas espectaculares, esta va a ser como la cereza del pastel antes de la salida. O sea, como que trataron, insisto, en lavarse la imagen, queriendo decir que son maravillosos y que están incluso este rato contradiciendo la voluntad de quien controló su corte imperial durante los 10 años anteriores. Pero para evitar más torpezas, el Consejo de Participación podría actuar ya, pues, ¿o no? Bueno, y más que eso, Andrés, porque hay algunos, y en eso sí hemos discrepado con el doctor Ollarte, habemos algunos que creemos que esa evaluación no está del todo fundamentada en el mandato de febrero. Eso ya no es objeto de discusión este rato. Pero por último, si queremos así sea limpiar rápido, parcialmente esa corte, ¿dónde está la renovación parcial que manda la Constitución? No, es que yo me abstengo porque están evaluando, sale la evaluación, no, pero es que yo estoy esperando que ya avanza, que sí, que no. Yo no sé qué hay detrás del tema, qué intereses hay detrás de ese asunto. Y así por último, más allá, insisto, de lo del mandato del 4 de febrero, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio dijo, vamos adelante a evaluar a la Corte Constitucional, les guste o no les guste. ¿Qué fue la evaluación? A otros los están evaluando con una celeridad impresionante. Con informes en los que rapidito se va, te designo tu reemplazo, te dejo tu encargo, y como hemos visto con el Consejo Nacional Electoral, hasta arrancamos por la misma el concurso de los definitivos. ¿Y el de la Corte Constitucional? Bueno, porque tampoco no es la misma la cantidad de mugre pues que puedes encontrar. Bueno, no. Ahí yo creo que entre mugre y mugre se van matando. Otros también han estado 10 años bien entroncados en otros organismos de control. Pero bueno, más allá de la mugre o no la mugre, avancemos en el tema. Yo creo que hay una demanda ciudadana de que haya un cambio en el sistema de justicia constitucional. Nació mal. Ellos se autoproclamaron Corte Constitucional, violando la Constitución en aquella época de Patricio Pazmiño. Nacieron mal. Han sido 11 años de torpezas de esa Corte Constitucional. Generoso es usted, torpezas nomás. Es que estamos viernes y hay que estar animosos para no dañarle el fin de semana a la gente. Pero además, el tema de la selectividad. Recordarán, y es algo que en más de una ocasión acá, Carmen y Andrés, decíamos, un mortal de la sociedad civil presenta la acción de inconstitucionalidad del decreto 16. Esto era de las organizaciones sociales, ¿no? Y pues empieza la admisión a trámite cuando el decreto 16 ya fue derogado. O sea, eso es espectacular, pero cuando su majestad, el ex supremísimo, como digo yo, presenta una acción de inconstitucionalidad porque le querían limitar la facultad de veto a su criterio, acción de inconstitucionalidad despachada en 15 días. Y no solo eso, con cautelar. O sea, todo. Uno pide este rato. Hemos presentado, y valga la oportunidad para recordarles, a ver si quieren hacer un lavado extra de imagen los señores de la Corte. Cuando la Asamblea Nacional presentó y aprobó, y ya entró en vigencia y todo, las reformas de la Ley de Participación Ciudadana, un grupo de organizaciones dijimos, estas reformas para la elección al Consejo Definitivo violan la Constitución. Presentamos una acción de inconstitucionalidad con pedido de medidas cautelares. Ahí está. Hasta ahora. Guardado en algún lado. Ahora, claro, aparecen los que dicen, ay, es que el reglamento aprobado por el CNE, el reglamento aprobado por el CNE para la elección del Consejo Definitivo, se fundamenta en esas inconstitucionales reformas. Haga el favor, pues, Corte Constitucional, no creo que tengamos que esperar a que el Consejo Definitivo esté electo para decir, ay, es que si han habido inconstitucionalidades de forma, de fondo, de lo que sea, démosles un año para que corrijan. Entonces, vamos ajustando esos temas y como digo, en este caso es impresentable, no solo esto, sino muchas de las actuaciones que durante los últimos 11 años ha tenido la Corte. Nos quedan un par de minutitos, doctor Ollarte. A ver, entonces, ¿qué alternativas nos quedan? Bueno, a ver, la alternativa es, uno, la terminación anticipada del periodo de esta Corte impresentable, pero no solo eso, sino la determinación de responsabilidades de sus miembros. Pues tampoco vamos a hacer la de costumbre. Pues. No, perdón, yo lo he dicho frontalmente en la propia Corte. Es que a mí no me basta con esta cuestión de decirle hasta luego. Porque eso es un chipe libre para el siguiente. Pues. Bueno, lo peor que me puede pasar es que me declaren terminado el periodo después de no sé cuántos años. No, la cosa no es así, señor. No, es con fuerza y mano dura. Así nomás se aprende.
Así la gente entiende. Pero ¿qué infracción habrían cometido? Es decir, además de ser No me haga sumisos, anticipar. operativos. Déjeme nomás a mí con mi maldad. Pero podrían haber incurrido en alguna figura, habrían reñido. En una o varias. Ya. Incluso penales, ¿no? ¿No? Se aguantan, digan ¿Cómo? nomás, Incluso doctor, penales. diga algo, diga algo. Yo no soy políticamente correcto, pero tampoco. Es que quiere, en Con su corneta. debido momento, el doctor Ollarte entrará con machete a arrancar la maleza, yo no entro a ninguna sé. parte. Ya. Pero podría ser, ¿no? No. O sea, no ¿se quiero, niega usted a esa quiero. Yo soy posibilidad? abogado en libre ejercicio. Bien. Ya. Y defiendo los derechos fundamentales de otra manera. No necesito cargos ni cosas por el estilo. Me alegra Concluimos. escuchar eso. Y eso, Queda perdón, grabado, y concluyo rescatando un tema que es importante en esta época de tanto cambio, ¿no? Eso es lo importante, que la gente defienda las cosas por principio. Que la gente haga las cosas por convicción. Que no se trabaje de manera dedicada buscando que, como se da por ahí una oportunidad, me acomodo, me arrimo y me posiciono. ¿Para qué? Para ir a ganar menos y meter más. Y ese es el punto, pero mi doctor Ollarte sabe a qué me refiero, por eso es que nos reímos. Así es que qué bueno que esta lucha, que para muchos ha sido una lucha de los 11 años, porque nos hemos visto en más de una ocasión peleando y denunciando y haciendo cosas, siga siendo lo que es y no haya una segunda intencionalidad para acomodarse, porque lamentablemente, y estamos justo hablando de la Corte Constitucional, vemos por ahí denuncias sobre enriquecimiento ilícito y algunas otras cosas que están haciendo periodistas al respecto, y nos dicen de una manera bastante simpática, no, es que es algo que he tenido toda la vida, patrimonio que he formado desde pequeño. Muchos de los que hoy están en la Corte Constitucional estaban a nuestro lado en la sociedad civil y los conocemos bastante bien como para saber que ese patrimonio ni de cerca Para que vea cómo se construyó mueven las durante cosas. ese tiempo. Cuando se les inició el juicio, el proceso penal por prevaricato a los miembros de la Corte Constitucional por el tema Villa Alta, ¿quién cortó el tema? Galo Chiriboga. Ayer nos aprovecharon el juicio político a Washington Pesantes para eliminar la posibilidad de procesamiento a los miembros de la Corte Constitucional porque iban a procesar. Así nomás, y hasta ahí nomás la dejó el señor, Sí. por escrito, ni siquiera en audiencia. Eso es lo que te dice, entonces tengo chip libre para hacer lo que se me antoja. Pues si puedo hacer eso, puedo hacer otras cosas más. Entonces ahora hay miembros de la Corte que tratan de buscar el favor de ciertos grupos. Entonces ahora vamos a el tema Satia para que quedar bien con un grupo. Claro. Mañana, son temas que los debes discutir en la Corte legítima. Te vas a bajar la Constitución con el tema del matrimonio homosexual. Es decir, tú me vas a decir así nomás que no es que voy a declarar la inconstitucionalidad del Código Civil nomás, sino que yo tengo la competencia para declarar la inconstitucionalidad de la Constitución originaria, del texto original de la Constitución, porque quiero que me aplaudan. Bien. Hay tantas interrogantes y no pregunto más. Basta ver la comprometidos para una realistas, próxima, como siempre. Pero por supuesto. A Muchas gracias. A estos les falta nomás decir que el aborto no es inconstitucional, como a cierta corte interamericana se le ocurre. Pues. Bien. Qué asco. Y ahí nos entramos en otro tema. Derechos Muchas gracias, están escritos hasta donde me gustan nomás. Gracias, no doctor Ollarte. Muchas gracias. Y gracias a Mauricio. 7:46. Noti Hoy al centro de la información. Por lo menos aquí Noti Hoy, la noticia como debe ser. Al centro de la